Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este webinar que va a estar buenísimo porque hoy traemos un invitadazo de lujo. El ingeniero Ismael Rivera nos va a compartir de su experiencia y nos va a explicar acerca de las pruebas de hipótesis. Y algo importante es pues platicarles un poquito acerca de quién es el ingeniero Ismael Rivera, que ha sido consultor ahorita durante más de 6 años. Incluso también es docente en el Instituto Tecnológico Nacional de México, ahí en Zacatepec, ahí en Morelos. Y también estuvo trabajando poquito más de 3 años en Nissan, tanto como ingeniero de control de calidad como ingeniero de control de producción. Entonces ya tiene muchísima experiencia, ha sido certificado también por la IAG en las normativas de Core Tools, incluso también tiene certificaciones como Black Belt y como auditor de calidad, así como también en todo lo referente a Minitab. Ya tiene bastante expertise siendo SQA para muchos proveedores de la industria automotriz como Tier 1 y es miembro activo de la Asociación Americana de Calidad. Entonces, traemos toda esa experiencia del ingeniero Rivera y no me queda más que, pues, primero que nada, saludarte, Ismael, y darte las gracias por acompañarnos el día de hoy. Platícanos, Ismael, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Y te cedo cámaras y micrófonos. Bienvenido. Muchísimas gracias por la bienvenida, César. Muchísimas gracias a todo el equipo Solma, Soluciones y Manufactura por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes en este día, obviamente con los participantes que nos han dado el favor de conectarse a esta masterclass o a este webinar en el cual vamos a estar platicando un poquito de prueba de hipótesis. Entonces, reitero el agradecimiento tanto a los participantes como al equipo Solma. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir lo poco que tenemos de experiencia y conocimiento con personas en la industria. Pero si lo hacemos a través de una empresa, de una firma como lo es Solma, pues un gustazo también poder estar colaborando con ustedes, ¿verdad? Muchísimas gracias y pues bueno, gracias César. Muchísimas Al gracias por la contrario, invitación. Ismael, nosotros estamos orgullosísimos de que nos hayas podido hacer esta colaboración con nosotros. Entonces, pues ahora sí, voy a cederte cámaras y micrófonos al 100. Platícanos un poquito de esto. Bienvenido. Bueno, gracias nuevamente. Pues esta sesión que vamos a tener forma parte de una capacitación que por ahí, bueno, seguramente si ya han visto el calendario de capacitaciones de Solma, vamos a estar dando una capacitación de diseño de experimentos. Dentro de esta capacitación de diseño de experimentos, obviamente con Minitab, vamos a ver un módulo de prueba de hipótesis. Es muy importante que podamos ver temas como prueba de hipótesis, regresión lineal, obviamente ANOVA, ¿verdad? Para poder llegar hasta diseño de experimentos. Entonces, en la sesión del día de hoy, vamos a platicar un poquito del tema de prueba de hipótesis. ¿Qué es la prueba de hipótesis? ¿Cómo está formada la prueba de hipótesis? Pero creo lo más importante, ¿cómo podemos aplicarlo en la industria? ¿Cuál es la aplicación que deberíamos dar? Y de repente llegamos a estar casados con la idea de que debemos implementar un proyecto Six Sigma, que no está mal, si tienen en su empresa la necesidad y ustedes tienen la formación y la competencia de hacer un proyecto Six Sigma, pues qué bueno, ¿no? Es ideal tener toda esa capacitación y seguir toda una metodología. Pero en ocasiones se llega a pensar que solo en un proyecto Six Sigma aplicamos herramientas estadísticas y la verdad es que nada más equivocado, ¿verdad? La estadística en todos lados, pero en particular en la industria, es el día a día. Deberíamos estarlo aplicando al día a día, ¿verdad? Y parte de esas pruebas, porque hay muchísimas pruebas, hay muchísimas herramientas estadísticas, una de ellas es la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, la verdad es que es una herramienta muy potente de estadística inferencial que nos ayuda a tomar decisiones desde un punto de vista estadístico. Vamos a decirlo así, saquémosle el corazón a las decisiones, ¿verdad? Porque de repente decimos, oh, tengo la impresión de que este proveedor tiene un mejor desempeño en cuanto al peso del producto que me están mandando que el proveedor B o que el proveedor fulanito, ¿verdad?
pero le metemos ahí solamente como que percepción. Siempre es mejor tener datos, siempre es mejor tener una decisión basada en una decisión estadística, en una prueba, en este caso, en una prueba de hipótesis. Vamos a ir platicando muy rápido, pero sí tratando de dejarles valor agregado, porque siempre es nuestra intención que aunque sea un webinar pequeño, ¿verdad? Con la intención de promocionar lo que hacemos en Solma, la intención es que, bueno, estos minutos que van a invertir con nosotros, ustedes se queden con, pues como decimos, con carnita, ¿verdad? Sin duda, es obviamente una explicación muy breve, pero aunque sea una explicación muy breve, voy a tratar de ser lo más conciso posible y que ustedes al terminar esta sesión se puedan llevar información que mañana mismo puedan estar aplicando en sus empresas y que puedan estar tomando decisiones mucho mejor informadas. Bien, vámonos directo. Aquí, si ven, es el material que vamos a utilizar cuando lleguemos a esa sesión, ¿verdad? De diseño de experimentos, pero vámonos directo a prueba de hipótesis y en particular a T de 2 muestras. ¿Por qué digo en particular T de dos muestras? Bueno, porque hay varias pruebas de hipótesis, 3 en particular. Y aquí me voy a auxiliar de Minitab. Minitab con el asistente tiene ahí una guía y lo voy a abrir, me voy a permitirlo abrir. Si tienen Minitab, igual me pueden ir siguiendo, ¿verdad? Estoy en la versión 21 de Minitab. Si tienen la versión 19, se parece bastante. Incluso si tienen la versión 18, este apartado del asistente puede ser prácticamente idéntico. Me voy a la ventana de asistente, después me voy al renglón que dice prueba de hipótesis, hay varios renglones ahí. Dice análisis del sistema de medición, análisis de capacidad, análisis gráfico y en cuarto lugar está prueba de hipótesis. En prueba de hipótesis, Minitab, como estamos en el asistente, que yo lo estoy utilizando para explicar la sesión del día de hoy, Minitab me dice, oye, ¿qué quieres hacer? Si ven aquí, Minitab me dice, ¿qué onda? ¿Cuál es tu objetivo? Y bueno, yo puedo decir, ¿sabes qué quiero hacer, Minitab? Comparar una muestra con un objetivo. Recolecté datos de mi proceso y quiero saber si esos datos están apegados a una especificación dada. Entonces lo que necesitas hacer se llama T de una muestra. No, ¿sabes qué? Lo que quiero hacer es que quiero comparar. Tengo la duda de que tengo 2 líneas de producción, tengo 2 máquinas, vamos a simplificarlo. Tengo la máquina 1 y tengo la máquina 2. Y entonces tengo la duda de que ambas máquinas estén produciendo estadísticamente el mismo resultado. Ahora vamos a pensar que estamos llenando costales o bolsas de 50 kilogramos de algún producto, no importa. Y tengo 2 líneas de ensacado, ¿verdad? 2 líneas de envasado. Y entonces a mí me interesa que los 2 equipos estén, sabemos que tiene variación, eso lo conocemos, ¿verdad? Es inevitable que tengan variación los 2 procesos, pero a pesar de la variación, a mí me interesa que ambas tengan resultados similares. ¿Por qué? Porque si alguna está hacia el extremo superior de la especificación y otro hacia el extremo inferior de la especificación, pues mi cliente podría notar esa variación enorme, ¿verdad? Porque estoy cubriendo todo el rango de la especificación. Mi cliente podría decir, oye, pues sí está bien, estás dentro de especificación, pero tienes una variación muy amplia. ¿Por qué? Porque tengo 2 líneas. Entonces, ahí lo que quiero hacer es una comparación. Máquina 1 con máquina 2. ¿Y saben qué utilizo? Utilizo algo que se llama T de 2 muestras. ¿Qué sucede cuando lo que yo tengo, si ven, ya comenté 2, T de una muestra, T de 2 muestras y me falta una tercera en las pruebas de hipótesis, bueno, una cuarta, pero ahorita no lo voy a poder comentar tanto ahora, que sería el tema de ANOVA, pero una tercera que se llama T pareada. ¿Qué cosa es la T pareada? Aquí, si le damos clic, Minitab me explica, me dice, oye, ¿qué tipo de datos tienes? No, pues datos continuos. Son milímetros, son kilogramos, es alguna temperatura, alguna presión. ¿Qué estás comparando? Si ustedes le dan clic aquí en el rombo, te dice, ¿qué estás comparando? ¿2 medias o 2 desviaciones estándar? Porque también importante, el software me deja hacer comparaciones de igualdad de varianzas, ¿verdad? Que ahorita no nos metemos en eso. En la capacitación que vamos a tener
de diseño de experimentos, ahí sí vamos a tocar más a detalle el tema de igualdad de varianzas y vamos a hacer la prueba de igualdad de varianzas. Bien, aquí suponiendo que yo tengo dos medias, quiero comparar la media de la máquina 1 con la media de la máquina 2. Entonces me dice el software, ¿qué estás midiendo? ¿Dos conjuntos de elementos diferentes o mismo conjunto de elementos en dos condiciones diferentes? Ejemplo, vean aquí. Me dice, mira, estás evaluando a grupos de personas, o el ejemplo que les ponía, dos máquinas diferentes, o estás evaluando un producto, en este caso nos pone un valero, ¿verdad? Nos pone un rodamiento, y le hacemos una prueba, vamos a pensar, ahí dice de torsión, pero podría ser de resistencia, podría ser de oxidación, otro tipo de pruebas, y tenemos la condición antes del recubrimiento y después del recubrimiento. ¿Por qué es T-pareada? Porque lo que hago aquí es mido, ¿verdad? Mido la resistencia, o en este caso, la fuerza de torsión de las piezas antes del recubrimiento, y las mismas piezas les hago la medición después del recubrimiento. Por eso se llama T-pareada, porque están relacionadas. No siempre tiene que ser las mismas piezas, ¿verdad? Hay ejemplos diferentes. Espero que también en la capacitación veamos un par de ejemplos. Pero en esta sesión vamos a ver un ejemplo muy sencillo de lo que es la T de dos muestras. ¿Qué es la T de dos muestras? Pues ya dijimos, comparamos dos condiciones, vamos a decirlo así. Vean, aquí tengo un par de ejemplos. Les voy a compartir el archivo. Les voy a compartir un archivo en el chat. Espero que sí lo puedan ver. Si por alguna razón no lo pueden ver, me dicen, pero yo creo que sí. Es un archivo de Excel, es muy sencillo. Digo, si alguno está utilizando Minitab y quisiera también abrir el archivo, adelante, ¿verdad? Para que también lo puedan ver. Si quieren hacerlo, es muy, muy sencillo. Bien. Creo que no estoy compartiendo la pantalla del Excel. Denme un segundito. Ese fue error mío, porque solo compartí Minitab y compartí el PowerPoint, pero no había compartido Excel. Según yo, ahí ya deberían estar viendo el Excel. Si por alguna razón no lo ven, me dicen por favor y trato de resolverlo. Bueno, muy rápido, ¿verdad? Tenemos nosotros ahí un ejemplo. Voy a abrir esta condición de acá. Cocción. El ejemplo está muy sencillo. No necesariamente vamos a hacer el ejemplo. Ahorita decido y voy a hacer alguno de ellos, pero quiero que vean dónde podemos aplicar prueba de hipótesis T de dos muestras. Vean, dice, se realiza un estudio para comparar dos tratamientos que se aplicarán, está chistoso el ejemplo, a frijoles crudos, con el objetivo de reducir el tiempo de cocción. Tenemos el tratamiento 1 o la fórmula 1 o la receta 1 de cómo vamos a tratar de cocinar o de hacer la cocción de estos frijoles, que es a base de bicarbonato de sodio. No nos explican la cantidad ni si hay otras variables como temperatura y el tiempo, ¿verdad? Bueno, de hecho el tiempo lo están midiendo, que es el que quieren que se reduzca. Y el tratamiento 2 dice que es a base de cloruro de sodio, sal común, ¿verdad? Si la variable de respuesta es el tiempo de cocción en minutos. Si ven aquí ya estamos hablando que lo que estamos controlando, ¿verdad? O lo que vamos a tener son las respuestas de dos tratamientos. Y lo que estamos midiendo es el tiempo de cocción en minutos. Entonces aquí, si ustedes no utilizaran la prueba de hipótesis, dirían, bueno, hice en este caso, ¿verdad? En este ejemplo en particular solo hicimos 3, 6, 7 corridas, ¿verdad? Hicimos 7 corridas. 7 corridas con bicarbonato y 7 corridas con cloruro de sodio, sal común, ¿verdad? Y aquí están los tiempos de cocción. Me imagino que será un tamaño de lote similar, un lote similar de frijol, ¿verdad? Porque para quienes sabrán, no me vayan a decir como Peña, ¿verdad? No soy la señora de la casa y nunca pongo a hervir frijoles en la casa, entonces no sé. Pero sí se han dado cuenta, quienes sí le hacemos a la cocina o estamos en casa, que de repente hay
compramos frijoles en el súper, en el mercado, no importa, y de repente algunos tardan mucho en cocerse y otros menos, aunque usemos la misma receta. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí tiene que ver, vamos a decirlo así, como decían las abuelitas, qué tan viejo es el frijol. Entonces aquí tenemos que ir cerrando algunas variables. ¿Por qué me tomo el tiempo de explicar esto? Porque cuando lleguemos a diseño de experimentos en la sesión que vamos a tener, ¿verdad? Todos estos factores son muy importantes. Aquí se está simplificando mucho y estamos asumiendo que esos factores están controlados, ¿verdad? Solo estamos midiendo el tiempo de cocción, asumiendo mismo lote de frijol, nada más estamos cambiando la cantidad, no la cantidad, perdón, si es bicarbonato o si es sal. La forma más común, sin aplicar estadística, o bueno, aplicando cierta estadística, basado solo en la media, sería revisar los tiempos de la fórmula del tratamiento 1 y el tratamiento 2, y en función de los promedios. Les digo algo, la verdad es que en las empresas muchas veces no se toman la molestia ni de correr algunas pruebas. Muchas decisiones las toman a puro estómago, ¿verdad? Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que la experiencia esté mal, para nada. Es fundamental la experiencia en los procesos para poder hacer estudios de este tipo. Pero, muy importante, solo la experiencia, sin el uso de herramientas estadísticas adecuadas, no es suficiente. Necesitamos esa amalgama de estas dos condiciones, tratando de simplificar. Conocimiento en estadística y experiencia del proceso, ¿verdad? Cuando tenemos esa amalgama equilibrada de esos dos puntos muy importantes, créanme que sus procesos empiezan a mejorarlos y vamos a usar muy coloquial el término, empiezan a jalar bastante bien, ¿verdad? Y obviamente todo lo medimos con estadística. Bueno, en el mejor de los casos, usan promedio. Aquí lo que tenemos es que en promedio el tratamiento 1, 78.8 minutos, en promedio el tratamiento 2, 61 minutos. Quizá ustedes me digan, no, Ismael, es que no hace falta hacer una prueba de hipótesis, es más que obvio. Quizá habrá condiciones como esta donde es muy obvio, pero hay otras situaciones donde la verdad es que la prueba de hipótesis nos ayuda muchísimo. Vean, vamos a hacer este pequeño ejemplo. No quiero omitir algunos puntos, ¿verdad? Quiero compartirles en esta sesión. Lo que estamos hablando es, ahorita vuelvo a comentar este ejemplo, es prueba, perdónenme, T de 2 muestras, ¿verdad? Lo comento muy rápido. Previo a hacer una prueba de hipótesis, tenemos que definir el tamaño de la muestra. ¿Qué es el tamaño de la muestra? Aquí solo una aclaración y hago un pequeño paréntesis. Los tamaños de muestra para las pruebas de hipótesis o para diseños de experimentos son una cosa. El tamaño de muestra o usan una serie de reglas estadísticas. Cuando hablo de tamaño de muestra para hacer un análisis de capacidad, entiéndase un CPK, nivel Z, ppms, el tamaño de muestra, si nos alineamos a lo que dice IAG, al menos 125 datos. Si hablamos, por eso dije que era paréntesis, no los quiero confundir. Y si hablamos de muestreo de aceptación, ahí nos podemos regir. Hay varias formas, pero nos podemos regir por las tablas. Hay varias tablas, pero Militar Standard podrían ser una de ellas, las tablas ANSI. Pero vean cómo estamos hablando de 3 escenarios diferentes. En los 3 escenarios hablamos de tamaño de muestra, ¿sí? Análisis de capacidad tiene un mínimo de 125. Para muestreo de aceptación, cuando estamos en incoming en la empresa y llega un pedido de proveedor de 5,000 partes, 3,000 partes, podemos usar las tablas. Ahí se usan tablas de muestreo y hay curvas de operación, ¿verdad? Pero ahorita no me meto con esa parte. Y además está la situación, y aquí ya cierro el paréntesis, de para la parte de las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis, sus tamaños de muestra son muy pequeños. Cuando digo muy pequeños es que normalmente necesitamos a lo mucho 30 datos, 25, a veces con 12 datos es suficiente. ¿Por qué? Seguramente ya lo han escuchado, ¿verdad? Las pruebas de hipótesis dependen de la distribución T de Student. La distribución T de Student
no me voy a meter tanto a la historia, ¿verdad? Pero por allá de los años 1600 en Inglaterra, un estadístico que trabajaba para una cervecera muy famosa, descubre la distribución TD-Student, con la cual estadísticamente valida, ¿verdad?, que sus tamaños de muestras deben ser pequeños. Esto lo vamos a ver a detalle cuando tengamos la sesión de diseño de experimentos. Pero si nos metemos exclusivamente en la prueba de T de 2 muestras, ¿para qué lo utilizamos? ¿Por qué utilizamos una prueba de T de 2 muestras? Dice una prueba T de 2 muestras independiente, responde a preguntas tales como, ¿son comparables las medias de una característica? ¿Es la fórmula de un producto mejor en promedio que otra? ¿Es similar la viscosidad media del aceite de dos proveedores diferentes? ¿Es una fórmula de tinta más brillante en promedio que otra? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos dos condiciones, pueden llamarle dos máquinas, pueden ser dos turnos, pueden ser dos proveedores. Ojo, la prueba de hipótesis de 2 muestras me limita a 2, ¿verdad? Solamente a 2. Si ya tengo más de 2, 3 máquinas, 3 líneas de producción, 3 proveedores o 4 o 5, lo que voy a utilizar se llama ANOVA, análisis de varianza, ¿verdad? Que también está cubierto en este curso. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. La verdad está muy sencillo. Y lo voy a hacer incluso con el asistente. Vean, porque ya nos estamos acercando al final de la sesión, ¿verdad? Dice, ejemplo, resistencia del plástico. Problema, un fabricante de calculadoras está seleccionando un proveedor de plástico, perdónenme, con base en los resultados de potencia y tamaño de la muestra, bueno, del ejercicio anterior, ¿verdad? Decida cuál es el mejor proveedor. Recolección de datos. Una máquina comprime gránulos seleccionados. Todos sabemos cómo llega la materia prima de plástico, ¿verdad? Llegan los famosos pellets y lo que hace aquí el ingeniero, toma gránulos, los comprime, hace una oblea, ¿verdad? Hace una tortillita ahí de ese pellet comprimido y mide la resistencia. Y tenemos datos del proveedor A y del proveedor B. Lo que vamos a hacer con esta prueba de hipótesis es decidir cuál de los dos proveedores tiene una mejor resistencia. En este caso, resistencia medida en newtons. Vamos al Excel, si lo tienen, es la del archivo de Excel que envié, es la primera pestaña. Los datos ya están ahí acomodados, está muy sencillo. Es columna B de bueno, C de casa, fila 5 al final. Copiamos los datos, los pegamos. Hay un dato faltante, no se preocupen, Minitab es sensible a esa parte, o mejor dicho, robusto, no le afecta que haya un dato faltante, ¿verdad? Lo ignora, lo omite. Tenemos los 20 resultados o las 20 obleas medidas del proveedor A y en este caso las 19 del proveedor B. Y con esto vamos a decidir. Volvemos a lo mismo. Podríamos decidir, ¿verdad? Sacando solamente el promedio, ¿verdad? Aquí déjeme, voy a utilizar el promedio. Voy a sacar el promedio, perdón. Voy a sacar el promedio. Ahorita lo vamos a hacer, de cualquier forma va a salir, ¿verdad? Pero lo voy a hacer aquí, con Excel. Tenemos ahí el promedio, 163.8 newtons, y del otro proveedor, 160. Quizá ahí podríamos decir que la resistencia o la diferencia que hay entre ellos es muy pequeña, ¿verdad? Y quizá podríamos decir, pues bueno, como la diferencia es muy pequeña, quizá no tenemos suficiente evidencia, pero ¿saben qué? La prueba de hipótesis nos va a ayudar en esto. Copiamos los datos, los pegamos. Aquí, seguramente algunos de ustedes han colaborado, han participado con área de compras y ahí normalmente el área de calidad también participa. No siempre, ¿verdad? Pero sería lo ideal para seleccionar nuevos proveedores. Y citando un chiste muy conocido, ¿verdad? Y pasándolo a los proveedores. Y entonces había un responsable de compras, ¿verdad? Y analizó a dos posibles proveedores. Y revisó tiempos de entrega, ¿verdad? Revisó PPMs, si lo quieren ver de esa manera, ¿verdad? Buscó recomendaciones de otros clientes
para saber cómo estaba ese proveedor y así evaluó muchas variables más, ¿verdad? Cuántas ventanas de entrega tenía y toda esta parte. Y al final, el de compras decidió por el proveedor que se lo dio más barato. Suena chiste, ¿verdad? Pero muchas veces así es. Se suelen analizar algunas variables, pero desafortunadamente no en todos los casos, pero se decide solo por una variable, por el costo. Aquí vamos a tratar de dar una evidencia un poquito más objetiva. Estamos hablando ya de la resistencia, que seguramente es una variable importante para el producto, para el fin que se va a utilizar esta materia prima. Lo voy a hacer con el asistente. En las diapositivas de PowerPoint, cuando tengamos la capacitación, lo hacemos con los comandos, vienen las explicaciones paso por paso. Vamos a hacer una gráfica de caja, ¿verdad? Hay toda una serie de pasos, ¿verdad? Nos vamos punto por punto a explicar intervalos de confianza y demás. Pero en este caso lo vamos a hacer muy rápido con el asistente, que no está mal, ¿eh? El asistente es muy bueno, el asistente de Minitab. Le damos aquí, asistente, prueba de hipótesis. Ya platicamos y dijimos que es prueba T de 2 muestras. Por lo tanto, nos vamos aquí donde dice T de 2 muestras. Y si ven, es muy intuitivo lo que me pide Minitab. Me dice, ¿cómo están ordenados tus datos en la hoja de trabajo? Cada muestra está en su columna. Sí, efectivamente, el proveedor A está en la columna C1, el proveedor B está en la columna C2. Le ponemos aquí en muestra 1, puede ser el proveedor A, muestra 2 puede ser el proveedor B. Como es el asistente, si ven aquí me dice, oye, ¿qué quieres determinar? Espero que lo alcancen a ver bien ahí. ¿Sí? Si por alguna razón no lo alcanzan a ver bien, y puede ser que no tengan Minitab, ya les amplié aquí la pantalla, espero que sí la vean. Dice, ¿qué quieres determinar? ¿Es la media del proveedor A mayor que la media del proveedor B? ¿Es la media del proveedor A menor que la media del proveedor B? ¿O es la media del proveedor A diferente? En este caso yo solo quiero saber si es diferente. ¿Recuerdan cuando algunos de ustedes, no sé si todos, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría, por ahí vieron en clases de estadística, ¿verdad? Cuando les decían, vamos a utilizar la campana o la tabla de una cola o de 2 colas. Cuando analizaban problemas que si era mayor que o menor que. Si nosotros en este caso, en particular, ya tuviéramos un proveedor, vamos a suponer que el proveedor A es el que ya me está entregando, y yo quiero saber si el proveedor B es mayor, entonces yo pondría esto, ¿no? ¿Es la media del proveedor A menor que la media del proveedor B? ¿Por qué? Porque quiero saber si el proveedor B es mayor. Pero en este caso no. Lo único que quiero saber estadísticamente es si son diferentes. Es lo único que quiero probar. Si ven, hacerlo con el asistente es muy sencillo. Lo único que hicimos fue poner las columnas. Obviamente, antes de esto, hay todo un trabajo, ¿verdad? Un trabajo práctico. Estamos en la magia de un webinar y se hace muy rápido. Pero ustedes, día con día, se someten a situaciones como esta, donde están comparando máquinas, donde están comparando la condición de parámetros 1 con la condición de parámetros 2. Y quieren saber si está mejorando su rendimiento del proceso en alguna característica en particular, ¿verdad? Y entonces ahí es donde pueden utilizar prueba de hipótesis. Le damos a aceptar y explicamos lo que nos dice acá. Minitab, de manera muy rápida aquí, lo primero que nos responde es lo siguiente. Dice, difieren las medias. Vean lo que me está diciendo. Difieren las medias, o sea, esta media de 163 es diferente de 160. Quizás ustedes me van a decir, oye Ismael, claro que son diferentes. Sí, pero son diferentes aritméticamente.
No es obligado que sea estadísticamente diferente. Pero en este caso, incluso estadísticamente son diferentes. Vean, difieren las medias, está cargado a un sí, perdón, y está por debajo del 0.05. Dice, la media del proveedor A, y lo pone en texto, por si no lo interpretamos, ¿verdad? Es significativamente diferente de la media del proveedor B. Con esto, yo ya puedo concluir que las medias son diferentes. Ok. Y entonces, ¿por cuál voy a decidir? Ah, lo que te está diciendo es, ese 163 en promedio sí es mayor que 160. ¿Cuál 163? El 163 del proveedor A es mayor contra los 160 del proveedor B. Porque al hacer la prueba de hipótesis, estamos llegando a esa conclusión. Aquí lo que hicimos, no me da tiempo, pero lo que hicimos fue plantear, claro, lo vamos a plantear en su momento. ¿Se acuerdan cuando veían el tema de hipótesis nula? Aquí vean, aquí está el planteamiento. Es la hipótesis nula, la media de A menos la media de B es igual a 0. Y ustedes se acuerdan que decían, aceptamos hipótesis nula, ¿verdad? Se rechaza, o bueno, no se acepta hipótesis nula. Si nos metemos a lo que dicen los estadísticos es, no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, que para no confundir, me gusta decir que estamos aceptando la hipótesis nula, ¿verdad? Pero para fines prácticos, para no enredarlos, sino confundirlos, el proveedor A, en promedio, tiene mayor resistencia que el proveedor B. Y aquí ya tenemos una confirmación estadística. Ahora, entonces, ¿para qué me sirve la prueba? Observen lo siguiente. Quiero que vean lo siguiente. Vean cómo aquí, en pantalla, déjenme ver si tengo habilitado el pizarrón. No tengo habilitado el pizarrón. Bueno, no importa. Vean cómo aquí en pantalla, ¿verdad? Vean los puntos grises que tenemos del proveedor A y observen los puntos grises del proveedor B. Lo que alcanzan a observar ahí, voy a volver a poner la herramienta de la lupa, si es que se viera un poquito lejos, espero que ahí lo vean mucho mejor. Lo que alcanzan a ver con estas líneas rojas y con un círculo al centro son los intervalos de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Bueno, el hecho de que mi proveedor A tuvo en promedio 163 no quiere decir que se van a mantener así. Si yo hago otro muestreo de pellets del proveedor A, se va a mover en estos parámetros, observen. ¿En cuáles parámetros se estaría moviendo? Se estaría moviendo en estos parámetros que tenemos acá. Entre 161 y 166. Y el proveedor B entre 158 y 161. ¿A dónde quiero llegar? Quiero que observen esto. Quiero que vean cómo, si solo consideramos el promedio, no hay duda, deberíamos elegir el proveedor A. Pero si consideramos la dispersión, si consideramos la variación de cada uno de los proveedores, yo les diría, cuidado porque el proveedor A tiene mayor variación. ¿Esto dónde lo podemos ver? Esto lo podemos ver en la desviación estándar. Observen las desviaciones estándar. El proveedor A, 5.6 newtons y el proveedor B, 3.2 newtons. Es muy importante el tema de la igualdad de varianzas. Nosotros tenemos que analizar y saber, no solo comparar medias, sino también comparar las desviaciones estándar, las varianzas como se le llama, ¿verdad? Sabemos que el cuadrado de la desviación estándar es la varianza. Y por eso se llama NOVA, ¿se acuerdan? Análisis de varianza. Pero bueno, esos detalles los explicaremos cuando tengamos esa capacitación, que espero que nos hagan el favor de acompañarnos, ¿verdad? En esa capacitación de diseño de experimentos. La conclusión es esa.
Si nos apegamos al promedio, elegiríamos el proveedor A, pero si nos interesa además una menor dispersión, y quizá, digo, aquí le voy a meter de mi cosecha, ¿verdad? Quizá para fines de producción, para fines prácticos, digo, cualquiera de los dos que esté arriba de 150, me funciona y cubre la especificación. Ok, los dos la cubren, sí, porque uno tiene 163 y uno tiene 160 newtons. Si fuese así, yo me inclinaría, claro, ampliaría la muestra, pero me inclinaría por el proveedor B. Es una primera prueba, ¿verdad? Es una primera prueba. Es muy probable que después de esto necesite hacer un estudio de capacidad, ampliar la muestra, comparar CPKs y otro tipo de herramientas estadísticas para tomar una decisión estadísticamente más confiable. Pero con la prueba de hipótesis T de 2 muestras, yo pude arrancar, ¿verdad? O tener una primera impresión para decidir. Sé que es muy rápido, ¿verdad? Explicamos la aplicación de las pruebas de hipótesis de una manera quizá muy sintetizada, pero pues la intención es que vayan teniendo un primer acercamiento y, ¿por qué no? Pues quedarse con un poco de información y que puedan aplicar pues, lo antes posible este tema de prueba de hipótesis. Muchísimas gracias a todos. César, adelante. Muy bien, Ismael. La verdad te quiero agradecer por tu tiempo y por habernos acompañado el día de hoy. Digo, la realidad, como bien dice Ismael, este es un tema que da para mucho más tiempo y pues es importante también hacerles la invitación. Si nos quieren acompañar por ahí a al taller que vamos a tener de diseño de experimentos con Minitab, precisamente el buen Ismael va a ser quien lo va a estar impartiendo. Y les invito para que nos acompañen. Vamos a estar por aquí empezando el 4 de marzo. Son 4 sesiones y vamos a estar aquí directamente viendo temas de prueba de hipótesis, de diseño de experimentos, de regresión lineal, por ahí distintos tipos de diseño de experimentos. Aquí pueden ver el precio y les voy a dejar por acá la liga por si nos quieren acompañar. Si utilizan el código de SOLMA 2023, obtendrán un descuento de 500 pesos. Entonces, pues, no me queda más que darle las gracias. Ismael, no sé si quisieras por ahí despedirte por ahí con alguna invitación para la gente, para que nos acompañe al taller de diseño de experimentos. Te cedo cámaras y micrófonos, compadrito. Muchísimas gracias, César. Nuevamente, gracias por la invitación. Y sí, la verdad es que me gustaría invitarlos a todos a que se unan a este taller de diseño de experimentos. No quiero repasar todo el temario, pero vamos a ver pruebas de hipótesis, vamos a ver regresión lineal, obviamente vamos a ver ANOVA, vamos a ver diseño por el método factorial y también vamos a ver un poco de Taguchi, diseño de experimentos, perdóneme, por el método de Taguchi. Claro que en la parte de diseño de experimentos, pues vamos a ver gráficas de contorno, gráficas de superficie, gráfica de cubo y el asistente, ¿verdad? Para poder optimizar la respuesta. Entonces, espero verlos en el curso y claro, pues también si quieren, y nos agradaría mucho que se unieran a los demás talleres que ofrecemos como Solma. Están todos cordialmente invitados y me encantaría poderlos ver en esa sesión y ahí atender todas las dudas que puedan tener acerca de diseño de experimentos, obviamente usando el software Minitab en su última versión. Es muy importante que también estemos actualizados con los softwares en sus últimas versiones. Muchas gracias, equipo. Muchas gracias, Ismael. Nos vemos pronto, primero Dios. Y hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Cuídense mucho, muchachos. Gracias por acompañarnos.